Honrado de compartir con ustedes y me siento muy emocionado de estar con el doctor Monge, una persona a la cual yo quiero, admiro y respeto muchísimo. Se me ha encomendado discutir este tema de si el síndrome de intestino irritable y el estreñimiento funcional son patologías diferentes o son similares. Es frecuente que en la vida cotidiana un paciente puede llegar con sensación de distensión abdominal o bloating, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. Un par de posibilidades diagnósticas están presentes en la mente de un gastroenterólogo clínico, y es que puede ser un síndrome de intestino irritable o un estreñimiento crónico funcional. La doctora Andrea ha dicho algo absolutamente importante, y es que ambas entidades representan una importante carga para la sociedad por los síntomas que presenta el paciente. El síndrome de intestino irritable depaupera tanto la calidad de vida que la gente no vive, existe solamente. Ambos producen disminución notable de la productividad laboral, implica altos costos económicos para los sistemas de salud y para la vida individual de los pacientes que lo padecen. En esta última evaluación sobre la prevalencia de intestino irritable y de los trastornos funcionales en Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos, utilizando los criterios de Roma 4, se ve que el intestino irritable lo padece en estos países el 4.6% de la población y el estreñimiento funcional 7.8%. Es importantísimo, y quiero destacarlo aquí ahorita, que cuando se utilizaba criterios de Roma 3, que incluía la sensación de distensión abdominal y el malestar abdominal, era el doble de frecuencia el intestino irritable. El estreñimiento crónico era menor con Roma 3. Un estudio hecho hace muchos años demostró que la gente que tiene síndrome de intestino irritable versus estreñimiento funcional crónico son más jóvenes los de intestino irritable y estreñimiento versus estreñimiento funcional. Y algo importantísimo, y quiero destacar aquí, es que cuando se aplicaba el criterio de Roma 3, 90% de la gente cumplía criterios para estreñimiento crónico funcional, y al año la tercera parte de intestino irritable tendría estreñimiento crónico en los criterios de ese momento. E igualmente, estreñimiento crónico funcional era muy similar en el 45% a la gente que tenía SII, fundamentalmente porque mucha gente con estreñimiento crónico también tiene dolor. De manera similar, al año el 33% tenían criterios compatibles con intestino irritable. Este artículo creo yo que fue pivotal para que Roma 4 cambiara los criterios diagnósticos como hoy se conocen. Y así entonces, con los criterios de Roma 4, tiene estreñimiento crónico un individuo que tenga 2 o más de las siguientes alteraciones: menos de 3 deposiciones a la semana, esfuerzo, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorrectal, que haga maniobras manuales, que tenga heces duras, Bristol 1 o 2, y algo importante en Roma 4, que no tenga deposiciones blandas y que tenga criterios insuficientes para síndrome de intestino irritable. Por su parte, intestino irritable, de acuerdo a Roma 4, tiene una característica fundamental, ineludible, y es el dolor abdominal. Una vez a la semana que tenga crisis de dolor asociado con la defecación, cambio en la frecuencia o en la apariencia de las heces. El dolor es fundamental. Y con base en este dolor, uno pudiera en la práctica clínica distinguir estreñimiento crónico funcional versus síndrome de intestino irritable. Parecería sencillo esto y que sería obvio. Sin embargo, el intestino irritable es un poco más complejo porque tiene subgrupos de pacientes con diarrea, con estreñimiento, alternante o mixto, y depende de si las heces son acuosas, Bristol 6 o 7 para diarrea,
Bristol 1 o 2 para estreñimiento y que más del 25% esto se vea, o que tenga ambas cosas y sería mixto, o sería inclasificable. Sin embargo, con los nuevos criterios tampoco se resuelve el problema, porque intestino irritable se parece mucho hoy día en el 30% a estreñimiento funcional, y estreñimiento funcional en el 20% se parece a los pacientes que tienen intestino irritable. Sin embargo, otras cosas de apoyo para pensar en SII sería dispepsia, síntomas extraintestinales, migraña, cefalea, alteraciones psicológicas, fibromialgia, dispareunia y nuevamente el dolor. Recientemente, y este trabajo interesantísimo, se ha encontrado que la gente con estreñimiento, sin embargo, tiene dolor leve en el 78%. Y estos autores consideran entonces que el síndrome de intestino irritable y estreñimiento se caracterizaría, hablando del dolor, por un dolor intenso y se llamaría estreñimiento doloroso. Y con esta intensidad del dolor se podría acercarse más al SII con estreñimiento. Sin embargo, el estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma. Y puede ser debido a causas secundarias, patologías identificables. O de acuerdo a Roma 4, puede ser secundario a un desorden de la defecación, secundario a opioides, y este es un capítulo absolutamente interesante y muy complejo hoy día, o asociado a intestino irritable o primario funcional, que es el motivo de esta presentación. Fisiopatológicamente, el funcional, estreñimiento primario, tiene que ver con una alteración del eje intestino-cerebro, dificultades en el estilo de vida, dieta, líquidos, obesidad, sedentarismo. Hay factores genéticos, alteración de la motilidad, alteración de la microbiota, alteración motora no rectal y disfunción del piso pélvico o desorden de la defecación. Y se ha encontrado que el microbioma es absolutamente fundamental. Ratones libres de gérmenes, si se les da microbiota de alguien estreñido, él hace estreñimiento con tránsito lento. Y estos son los microbios más frecuentemente vistos en su nuevo mapa de microbiota en él. Pero algo interesante es que estos individuos con tránsito lento tienen una característica fundamental en la microbiota, y es que tienen gérmenes metanogénicos. Y se ha encontrado que esa microbiota metanogénica participa fuertemente en el estreñimiento de tránsito lento. El intestino irritable, por su parte, es absolutamente compleja su fisiopatología. Es más lo que se desconoce que lo que se sabe, pero está claro que el sistema inmune innato y profesional está activo. Hay mala absorción de sales biliares, aumento de la permeabilidad, alteraciones genéticas y epigenéticas. Una infección previa en el 10% da síndrome de SII postinfeccioso. Hay hipersensibilidad visceral, motilidad alterada, intransición del eje intestino-cerebro malo. La comorbilidad psiquiátrica está presente en la mitad de los pacientes. Hay un grupo que se debe a una autoinmunidad. El grupo del doctor Pimentel ha demostrado que anticuerpos antivinculina pueden lesionar el sistema nervioso entérico. Y por supuesto el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y en este análisis agrupado de datos, el profesor Pimentel recientemente ha encontrado que 30% de la gente con SII versus 9% de los controles, esto tiene más SIBO, con base en el test respiratorio de hidrógeno. Y aquí hay un trabajo interesantísimo utilizando criterios de Roma 4. Y se ha encontrado que en intestino irritable estas bacterias, estas taxa, Bifidobacterium, Faculobacterium, está disminuido y está aumentado lactobacilo, bacteroides y enterobacterias. Sin embargo, ambas patologías, el estreñimiento y el intestino irritable, comparten esta similitud. Estreñimiento funcional, la probabilidad de que tenga flora metanogénica es 3 veces. Y asimismo, el SII, la probabilidad de que tenga flora metanogénica cuando tiene estreñimiento es 3.6 veces. Hoy día entonces se considera que el SIBO asociado a producción de metano produce estreñimiento, porque el metano es un gas neurotransmisor que inhibe el sistema colinérgico y el sistema nervioso entérico. Y el microorganismo que fundamentalmente lo produce
es el metano brevibacter smithii. Y para SII, este trabajo me parece absolutamente elegante. Ha encontrado que la severidad del estreñimiento en intestino irritable se correlaciona con los niveles de metano de los individuos. Y asimismo, se correlaciona el metano con la escala de Bristol en estos individuos. Y asimismo, cuando hay mucho metano, hay menos diarrea. Con base en lo anterior, el profesor Pimentel, en este estudio, que me parece a mí fundamental hacia el futuro porque ha inspirado cosas adicionales, y es que si se combina neomicina con rifaximina versus neomicina sola, la disminución del metano se correlaciona de manera significativa matemáticamente con la mejoría del estreñimiento. Y asimismo se mejora en la escala visual análoga ese metano así, más de 3 partes por millón, pero no se correlaciona con el esfuerzo durante la defecación. Un trabajo elegante, piloto, realizado en la India, recientemente ha encontrado algo similar. En el estreñimiento aislado, los controles tienen menos metano que la que tiene estreñimiento. La rifaximina, 400 miligramos 3 veces al día por 14 días, disminuye más el metano que el placebo, y el tránsito colónico mejoró tremendamente en rifaximina versus placebo, y hubo más deposiciones con rifaximina versus placebo. Y en la DDW del año pasado, este trabajo demostró que los pacientes con estreñimiento primario refractario con tránsito lento, 61% de ellos tienen metano. Sin embargo, la defecación disinérgica no se correlacionó con lo anterior. Con base en la importancia del metano, hoy día se considera que los test respiratorios de hidrógeno, el cibometanogénico, representa una característica interesante, y que con base en el test respiratorio que muestre metano, el diagnóstico final va a ser que hay un cibo metanogénico. Y eso tiene una gran implicación, porque hoy día, utilizando esta escala del consenso americano sobre el test respiratorio de hidrógeno, más de 10 partes por millón que aparezcan en el individuo en los 90 minutos de iniciar la prueba es conclusivo de que hay un cibo. En cambio, en la nomenclatura anterior, más de 3 partes por millón, faltan datos para utilizar este nivel límite, 10 partes por millón. Con respecto a los desórdenes defecatorios, habrá que decir que el estreñimiento crónico funcional tiene de manera simultánea la presencia de las siguientes alteraciones. Tránsito normal, también se encuentra defecación disinérgica. Y tránsito lento también tiene defecación disinérgica, y al contrario, hay una gran superposición de pacientes con estas alteraciones, y esto tiene un impacto en la práctica diaria. Los pacientes con SII y estreñimiento, 41% de ellos tienen disinergia del piso pélvico, y esto es absolutamente importante. La reciente guía del Colegio Americano de Gastroenterología se ha recomendado que los pacientes que tengan estreñimiento refractario o síntomas sugestivos de difusión del piso pélvico sean sometidos a pruebas para descartar esta defecación disinérgica. Visto las cosas así, entonces, uno puede decir en este momento de mi presentación que el estreñimiento es un síntoma, que es un espectro que puede tener como causa fundamental el funcional estreñimiento, en el cual brevemente lo más importante y que se ha consistentemente demostrado, y es que hay disminución del tránsito colónico, hay contracciones de alta amplitud disminuidas, y esto representaría el tránsito lento. Y en el SI y estreñimiento, hasta ahora se han encontrado unas alteraciones, una hipersensibilidad visceral representada por la alodinia, estímulos que no deben dar dolor, aquí dan dolor, y la hiperalgesia, hay una exagerada sensación dolorosa cuando no debería ser para tanto con estímulos dolorosos. Hay aumento de la permeabilidad, hay SIBO, y ambos extremos del espectro comparten una flora metanogénica y una defecación disinérgica, y responden de manera similar a los medicamentos actualmente disponibles. En este análisis del profesor Rao recientemente se ha encontrado, o él ha sintetizado,
las guías más importantes para manejar intestino irritable y estreñimiento funcional, para destacar que la fibra soluble, insoluble, como el salvado, aquí no es útil en el intestino irritable, es un poco útil aquí, lo mismo que el psyllium en el estreñimiento funcional. Laxantes estimulantes han estudiado con pocos estudios aquí en el crónico. El PEC tiene pocos ensayos clínicos en intestino irritable. Hay más ensayos clínicos en el funcional y en nuestra opinión, el gol estándar para empezar en el funcional de estreñimiento es el polietilenglicol. Los prosecretores agentes son similares en ambas patologías y el prucalopride tiene estudios de suficiente magnitud para ser recomendados en el funcional, no así en el SII con estreñimiento. Y la última guía del Colegio Americano, publicada este año, recomienda el prucalopride a estas dosis que son inferiores a las que se usan en estreñimiento crónico funcional. Lo mismo el plecanatide, activadores de la guanilato ciclasa como linaclotide, el tegacerot recientemente reintroducido con la condición de que sean personas jóvenes, menores de 65 años, etcétera, y por insuficiente evidencia en su análisis recomiendan que para SII el PEC no iría. Y en cambio, para el estreñimiento funcional, el prucalopride y el PEC. En nuestro grupo sí usamos el PEC. Hay como 2 o 3 estudios que han mostrado, si bien no tienen la metodología tan rigurosa como los actuales, es barato, es seguro y en nuestro grupo lo usamos. Y para el SII hay otros remedios adicionales para el dolor y para la rifaximina, que en nuestra opinión, el paciente que no mejora con nada puede mejorar con rifaximina. Recientemente, el doctor Staller, en la segunda versión que hay sobre los mitos y errores acerca de la constipación, él cree que un mito de médicos en el mundo es que el estreñimiento crónico funcional es diferente al SII con estreñimiento. Los mensajes para la casa que quisiera que recordaran de mi presentación son estos. No hay evidencia definitiva que demuestre que ambas patologías son diferentes. Los mecanismos fisiopatológicos son similares. La defecación disinérgica ocurre en ambos grupos de pacientes. El tránsito lento es más común en el funcional estreñimiento. La hipersensibilidad en el intestino irritable y estreñimiento. El dolor, el bloating en intestino irritable, los síntomas extraintestinales más frecuentemente en el SII, pero en la práctica el manejo es exactamente el mismo. Así entonces, un médico, cuando ve un paciente en la consulta y tiene dudas de si es un SII con estreñimiento, un estreñimiento funcional, creo que esta es la respuesta. No tiene por qué afanarse, debe estar tranquilo. Mientras la ciencia descubre con exactitud cuál es cuál, el manejo es absolutamente similar y si hay mucho dolor, se requerirá un medicamento adicional. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables por su atención.